Bienvenidos a una nueva edición de Gente en Uteco, este podcast con seguimiento y con un núcleo empresarial importante. Ya llevamos unas cuantas temporadas, unos cuantos podcasts en el que hablamos de empresarios, de empresas, desde pequeños autónomos hasta empresarios con más recorrido, empresas más grandes, y hoy creo que es el caso. Hoy nos acompaña en este formato más cara a cara, en este formato más íntimo, Adrián Pérez. Él es director gerente de Aquadeus. Adrián, bienvenido, muy buenas. Hola, buenas tardes. Director gerente de Aquadeus, ¿desde hace cuánto? Desde el año 2018. 2018. Con lo cual, 7 años. O sea, que arrancaste en Aquadeus, al poquito tuviste ya una buena prueba de fuego. A ver, en el cargo de director gerente Sí. desde el 2018. Ajá. En la empresa Aquadeus desde el 2009. Y en el grupo Fuertes, es decir, la matriz de Aquadeus, desde 2006. Bueno, cuéntanos, Adrián, en este podcast vamos a hablar de tu papel ahí en primera línea de combate en Aquadeus como director gerente de tu empresa. Hablaremos también de tu día a día, precisamente de tu día a día, de eso hablamos y arrancamos. Muy ajetreado, entiendo. Sí, supongo que por recordarte, el año pasado, en noviembre, adquirimos la empresa Solares en Cantabria, que es la más antigua de España. Data del año 1828 como embotelladora de agua mineral. Desde el siglo XVI, utilizándose como balneario y como tratamiento de agua, ingestión, no solo baños. Ajá. Y bueno, pues estamos ahora mismo terminando el arranque de las últimas líneas que hemos adquirido y preparando ampliaciones. Ayer le presenté a los accionistas una ampliación de instalaciones, una nueva línea, no paramos. Lo cierto es que, y lo bueno que tiene el grupo Fuertes es que los beneficios que obtiene los reinvierte al 100% en sus empresas. Muy bien. Con lo cual, pues, estamos continuamente viendo dónde mejorar, dónde tenemos que invertir, todo orientado, lógicamente, a mercado, a cliente y consumidor. Ahí ya, corrígeme si me equivoco, Adrián, os colocáis en el top nacional, top 3. En 2024 Sí, ya correcto. erais top 3. 2024 éramos top 3, éramos el tercero, vamos, Ajá. sin tener en cuenta Solares. Ajá. Se adquirió en noviembre, entonces no se ha tenido en cuenta. Este año no creo que bajemos del 3, va a ser difícil también llegar al 2. Pero ya os colocáis en un volumen de facturación muy importante, Sí. una gestión Cerca de 80 millones de euros de facturación. 2024, ¿no? Sí. Ajá. Y 2025 pues vamos a estar alrededor de los 90. Hablando un poquito y bajando un poquito tu día a día, o vamos a empezar a desarrollar un poquito el podcast por ahí. Adrián, al final esto es un podcast empresarial. Aquí hay muchos empresarios que nos consta, que nos siguen, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, que nos van siguiendo a la gente que sentamos aquí, que hablan de su día a día, de sus pequeños grandes problemas diarios. Tú eres un hombre de rutina, de hábitos que te ayudan a llevar el cargo, tanto fuera como dentro del trabajo. Sí y no. Sí, no. Es decir, sí tengo una planificación de días, tengo una planificación de semanas, luego entro por la puerta, rompo la planificación, me remango y me pongo los guantes de boxeo, ¿no? Sí hay una planificación. Por ejemplo, yo tengo que viajar mucho, tenemos 3 plantas, no lo hemos comentado, una en Albacete, Fuentealquillo, que es del año 2001, hemos celebrado los 25 años el año pasado, final de 2000, otra en Granada, en Dúrcal, con la marca Aquadeus, pero con el manantial Sierra Nevada. Ajá. Y en Cantabria con la marca Solares, porque aunque la absorbimos, la mantenemos porque es un valor añadido importante. Entonces tengo que viajar bastante. Uh-huh. De hecho, pues estábamos comentando antes, mañana voy a Valencia, me quedo hasta el viernes, la semana próxima me vuelvo a ir a Solares, a Cantabria, con lo cual yo los lunes intento tener una serie de reuniones de coordinación en la empresa, en la oficina central que está en Albacete,
y ya me oriento y me organizo y planifico el resto de la semana en función de las necesidades de la semana anterior. Básicamente es así. Las reuniones de los lunes pues son recurrentes, son fijas, tienen una hora de inicio, una hora de final. Más o menos intento cumplirlas porque se solapan unas con otras y es un poco la organización de la semana, también te digo. Luego hay incendios, ¿no? Claro. Luego hay pequeñas cuestiones que arreglar entre medio. Claro, y si tienes que decir, bueno, pues aplazo la reunión esta, pues se aplaza o se retrasa unas horas o en fin. Para alguien que está en tu posición, Adrián, imagínate que alguien va a ocupar un cargo parecido. O incluso que tú, en un momento determinado, decides jubilarte y alguien viene detrás de ti, ¿no? Que llegará el momento. Llegará un momento. ¿Tú crees esa persona, o pensando de puertas hacia afuera, qué cualidades o qué le dirías, cómo debe de ser alguien en tu posición? ¿O qué cualidades le van a ayudar a llevar su cargo de la mejor de las maneras? Pues no necesariamente las que yo tengo ahora, ¿no? Cada uno al final, es verdad. O sea, ni hay un manual, aunque hay muchos, pero no hay un manual práctico de aplicación del director de una empresa, ni tampoco tienes que ser el espejo en el que se refleje otro que venga a esta empresa o aplicado cualquier otra de otro sector o del mismo, ¿no? Pero en general y en rasgos que digamos superficiales o de alto vuelo, pues tiene que tener obviamente una capacidad de organización importante, mucha mano izquierda, mano izquierda me refiero, todo el mundo sabemos lo que me refiero, pero lo voy a concretar. Mucha empatía, ponerte mucho en el lugar del otro, del que te estás poniendo el problema, del cliente sobre el que estás hablando con un departamento comercial o un tercero, sobre el consumidor, y luego saber lidiarlo. Y saber decir, oye, vamos a ver, esta es nuestra posición, pero debemos entender que no estamos solos en el mundo, que estamos en un sector muy competitivo, que el mercado nacional y europeo y mundial, si quieres, hay tortas por todo. Entonces vamos a ver si podemos resolverlo de una forma sin llegar a hacer sangre y sin que esto cause un problema ni hacia ese tercero del que estás hablando, que en este ejemplo que te pongo, ni hacia, por supuesto, a la empresa, ¿no? Claro. Como digo, pues eso es mano izquierda, saber un poco entender todas las posiciones, empatía. Y luego, pues... Pero fíjate, es curioso, Adrián, cómo en estos tiempos estamos completamente rodeados, o al final todas las semanas nos llegan inputs, nos llegan testimonios de gurús, como empezabas tú a decir muy bien, ¿no? De gurús, de gente que marca un poquito cómo debe ser o debe ser la actitud de un directivo, de alguien en un consejo de administración. Pero al final también hay que abogar en parte a ser como cada uno es, ¿no? No podemos buscar un perfil robótico cuando uno está al frente, ¿no? O en una gerencia de una empresa, ¿no? Sino al final tienes que tener una parte personal. Claro, no somos tornillos. Eso es. No vale quitar el tornillo de Adrián Pérez en Aquadeus, ponerlo en cualquier otra empresa, y el que está en IBM, porque hace muchos años era siempre el ejemplo que se ponía como gran empresa. Seguramente ahora no se pone en ninguno, pero antes sí, en muchos foros. Ni el que está en IBM ponerlo en Aquadeus. No somos tornillos. La empresa tiene una personalidad y parte de esa personalidad tú influyes en que la tenga, ¿no? En su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de pensar todos los miembros del equipo de esta empresa Aquadeus hacia el consumidor y el cliente, que no son lo mismo. El cliente es el que te compra el producto, el consumidor es el que lo consume. En el sector alimentación, en el sector distribución, está muy claramente marcado, ¿no? Por ejemplo, este agua que estamos bebiendo, pues es de Consum, que es mi cliente. Ajá. Está Aquadeus. Por supuesto. Claro. Pero el consumidor, pues ha sido tú o ha sido un compañero tuyo que ha ido y lo ha comprado. Uh-huh. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el espectro en el que nos movemos y, como decías antes, el fondo de la cuestión. Por supuesto, hay unas pautas.
una empresa es una cuenta de resultados. Si nos vamos a la abstracción, al último punto, es una cuenta de resultados. Y te van a medir, y tú tienes que medir la empresa y el buen desempeño de la empresa por la cuenta de resultados. Que al final es lo que hace que perviva, que los empleados, todo tu equipo, pues tenga unos objetivos marcados, estén más o menos integrados en el equipo, etcétera, etcétera. Pero ese es el punto final y el que te mide los accionistas. Luego hay muchas cosas más. Porque, por ejemplo, hablas que al final una empresa efectivamente se mide por cuenta de resultados. Los números es lo objetivo. Los números es lo que nadie discute si algo va bien, algo va mal. Pero ¿tú tienes algún indicador subjetivo o algunos indicadores o algo que a ti te haga percibir esto va bien o esto no va tan bien? ¿Percibes alguna? ¿Tienes llámalo intuición, llámalo señales? ¿Tienes algunas cosas que te vienen a la cabeza? Decir, oye, más allá de la cuenta de resultados, mira, yo veo que va bien esto porque... Cuando algún compañero mío llama a un proveedor nuevo y le dice, hola, soy fulanito, llamo de la empresa Aquadeus, hace unos años... decían, ¿cómo? ¿Acuarel? ¿Aquarius? ¿Vale? Ahora dicen, sí, Aquadeus. Agua mineral, Albacete. Albacete porque tenemos la oficina en Albacete. Eso, quieras que no, es un medidor intrínseco de decir, oye, pues algo estaremos haciendo bien porque hace unos años ni el Tato nos conocía, se puede decir el Tato, ¿verdad? Se puede decir el Tato porque hace unos años, efectivamente, viene de ser una marca que ha ido haciendo hueco, ¿no? Ahí en el mercado. Exacto. ¿No? Y bueno, pues eso te indica que algo bueno llevamos de camino. Más allá del ratio de ventas, de la rentabilidad del producto y del posicionamiento de tu marca según Kantar o según cualquier otra agencia de medición de posicionamientos. Aquí en este podcast, Adrián, de vez en cuando se ha sentado donde estás tú, o incluso en el otro formato donde nos reunimos más gente para grabar Gente en Uteco, gente con cargos directivos, con posiciones parecidas a la tuya en distintas empresas. Y no sé si estarás de acuerdo con lo que a muchos nos comentan, y es que nos dicen que a veces lo difícil es no dejarte comer por el día a día y saber poner el foco donde realmente cada día Aquadeus te necesita a ti. Claro que es lo difícil. Seguramente a todos los que han pasado por aquí, a los que no han pasado por aquí pasarán, y fuera de tu perímetro de actuación en Madrid, lo difícil es que llegue el final del día, la hora que sea para cada uno, y decir, se me ha pasado el día volando, o he resuelto estas cuantas cosas, ¿no? Eso es complejísimo. Hay veces que el día a día te come, que los incendios que hablábamos al principio, los incendios te tienen con la manguera ocupado todo el día, ¿no? Y llega al final de la jornada y dice, bueno, sí, tenía puesto para hoy planificado esto y al final pues no he podido porque he tenido que apagar 4 incendios o 3 y todavía está ardiendo el cuarto, ¿no? Es que también puede pasar. He podido con 3 hoy, ya veremos el cuarto, ¿no? Mañana puede ser otro día. Es complicado a veces ese día a día y nos pasa a todos, desde el pequeño empresario que nos pueda estar viendo hasta empresas mayores. El día a día es una lucha constante porque imagino que alguien en tu posición tiene que tener esos 3 puntos de vista, ¿no? Esas 3 miradas. El incendio de hoy, la tarea cotidiana, claro. Pero luego tiene que haber, y es importante no perderlo, imagino en una posición como la tuya, el medio y el largo plazo. Sí. A ver, para el incendio del de hoy, debes tener el equipo que llegue con las mangueras, siguiendo con la metáfora, y lo apague. Y tú estar ahí atrás únicamente viendo que la gestión, hablando ya de temas de verdad empresariales, que la gestión de un problema, de una incidencia, se resuelve. Yo creo que la labor de una persona que esté en un puesto como el mío, director gerente, director general, o como lo quieras llamar, o gerente, debe ser la de mirar al medio y largo plazo, estar pendiente de todo aquello que puede acontecer y que tienes que estar preparado para solucionarlo o intentar solucionarlo de la mejor manera posible.
si no ha cobrado el cliente, si no ha pagado el cliente o no hemos cobrado del cliente tal, o hay un problema de producción, o resulta que hay que realizar un viaje y necesitamos no sé qué, pues para eso debes tener un equipo en una empresa media. El que es empresario con 3 empleados, evidentemente al final te tienes que remangar y tienes que hacer de todo y limpiar si hace falta. Pero bueno, en una empresa donde ya tiene un determinado nivel y somos, no lo hemos dicho, somos 215 en Aquadeus, lógicamente en 3 plantas. Pues tienes que tener un equipo que te solucione los problemas, la mayoría de los problemas que suceden en un momento determinado en el día a día. Yo realmente lo que me estoy centrando en los últimos años es en planificación y en construcción y empezando en objetivos a medio y largo plazo. Que es donde debes estar. Creo que sí, creo que sí. Correcto. Decías que tu bagaje y tu paso por la empresa es mucho más amplio. 2018 como director gerente. Desde en esta última etapa, 2018-2025, que es cuando estamos grabando este podcast, ¿qué dirías que ha cambiado en ti? O mejor dicho, ¿qué es lo mejor que has aprendido en todos estos años? ¿Qué ha cambiado en ti? ¿Qué ha cambiado en mí? Que me falta tiempo, mucho, para todo, no solo para la parte profesional, y he aprendido a tener más paciencia. Eres más impaciente al principio. Yo por naturaleza soy impaciente, sí. Sí, en todo momento, ¿no? Pero sí, he tenido que asumir que aunque tú quieras llegar a todo en todo momento y resolverlo de forma inmediata, las cosas no son así. La vida no es así, ojalá. Y hay momentos y situaciones que te cuesta un día, una semana, un mes o un año o más. ¿Vale? Por ejemplo, el posicionamiento de Aquadeus, te pongo un ejemplo muy claro y además que se va a entender, creo que gráficamente muy bien. El posicionamiento de Aquadeus, cuando yo entré en la empresa, te cuento un poco la historia. Vale. Yo trabajaba en auditoría para Grupo Fuertes. El director financiero, no solamente teníamos esta planta, mucho más pequeña de lo que es ahora, y el director financiero decide marcharse fuera del grupo. Con lo cual yo, que era de Albacete, y supongo que muchas patas no había metido o las había sacado rápido porque pensaron en mí para venirme aquí. Yo soy de Albacete. Con lo cual tenía el factor local. Tenías ahí esa parte. Estaba ganada. Entonces, éramos como un triunvirato, siempre lo he explicado así. Estaba el director comercial, el director financiero que era yo y el director de producción. El director comercial en ese momento había cambiado y entró un mes antes que yo, Julián Garre, y yo entré un mes después, porque se alinearon los astros y fue así. También salió el director comercial anterior, se fue a otra empresa del grupo. Con lo cual, pues nos encontramos, que es a donde voy, nos encontramos una empresa con un posicionamiento pues bastante reducido, con una marca Aquarius, Aquadeus. Una marca por asentar. Sí, totalmente. Y una situación, bueno, pues que no era la mejor en cuanto a la cuenta de resultados que hablábamos antes, que es por la que te miden. Claro, nos hubiera gustado cambiarlo en el momento, ¿no? Pero ha sido cuestión, como te he dicho, los dos entramos en el 2009, ¿vale? Pues ha sido cuestión de muchos años el que hoy te cojan el teléfono y digan, no, yo soy Aquadeus, así, agua mineral Albacete, o agua mineral Granada, o así, el que ha comprado solares, ¿no? Claro, nos hubiera gustado, y si hubiera sido por nuestros accionistas, al día siguiente ya nos estaban pidiendo, realmente, o sea, al día siguiente de llegar yo y sentarme en la mesa, en la silla, perdón, en el despacho, ya me estaban pidiendo algún tipo de resultado. Bueno, pues se tarda unos años y ese recorrido es porque llevas una dirección, llevas una estrategia. Lógicamente la estrategia es como el surco en la tierra, ¿no? Correcto.
Vale. Te encuentras una piedra y el surcón ya no es tan recto, Sí. pero sabes que tienes que ir por ese camino, ¿no? Entonces tienes que volver, una vez pasada esa piedra, que nos sirve como metáfora preciosa, ¿no? Pero tienes que volver a Tienes trazar que volver, correcto. efectivamente. Ahí es importante. Porque decías que has aprendido, por ejemplo, a ganar en estos años en paciencia, en saber esperar, en saber medir tiempos, entiendo también. No sé si también, que es un mal común en muchos cargos directivos, el saber delegar o el saber dejar de estar encima de todo, porque a veces uno no puede estar como persona limitada en tiempo y en capacidad, no puedes estar encima de Me todo. cuesta. ¿Te cuesta? Me cuesta. Lo llevo regular, lo de delegar, pero no porque no confíe en que aquí a la persona que delego no lo va a hacer, sino porque no quiero perder de vista el resultado de esa tarea que delego. Y no llego. Evidentemente, o sea, como persona muy limitada, no llego a todo lo que hacía antes, más todo lo que he absorbido ahora. Y bueno, y no me has hecho la pregunta que yo estaba esperando, porque has dicho, ¿a qué has aprendido, qué has desarrollado y qué no has aprendido? Ahora íbamos a ello. Pero, Perfecto. Venga, pues, ¿qué no has aprendido, Adrián, a estas alturas? ¿Qué te queda por aprender? Yo creo que la tarea comercial es complejísima. No la he abordado directamente porque para eso hay un equipo comercial muy bueno en la empresa, en el que delego completamente. Pero bueno, cuando tengo que bregar con clientes, pues lo intento hacer, ¿no? Pero ya te digo que desde luego, en mi opinión, no está, creo que en mi empresa sí, porque yo siempre los valoro, pero no está del todo reconocida el papel, la figura de un comercial o de una dirección comercial o de un equipo comercial, claro, en lo que realmente aporta la empresa. Ellos son la cara que ve el cliente. Correcto. Son los que cuando hay algún conflicto, de primeras lo resuelve. Si no, pues bueno, ya entramos los supervisores o los responsables finales. Fijan precios, fijan tarifas, fijan acuerdos comerciales. Se puede encargar la empresa si un día se levantan diciendo pues esto tal, pues ahora ya verás, ¿no? Lógicamente tenemos unos procedimientos internos, como supongo que muchas empresas, para que eso no sea, pero cuando digo, no lo digo desde el punto positivo, es claro, decir, son en el sentido positivo de cargarse la empresa, si es que lo hay. Ellos tienen el pulso del mercado. Correcto. Y un asesoramiento inexacto por su parte hacia la dirección, pues también puede tomar direcciones incorrectas. Claro. ¿Vale? Con lo cual, todos somos importantes, y yo siempre lo digo, hasta el personal de limpieza es imprescindible. Lo que pasa es que igual hay algunos más imprescindibles que otros. También, claro, por supuesto. Porque, claro, eso que dejas entrever, Adrián, al final debe estar presente 215 personas, ¿no? Me comentabas, 215 personas. Debe estar presente en los 215, pero imagino que tú como director gerente todavía lo tienes que tener más sobre la mesa, y es el que sigas teniendo retos, ¿no? Tú dices, ¿qué me queda por aprender o qué no he aprendido todavía o qué me queda por ahí? Tú como, a nivel personal, como parte de tu desarrollo profesional, aunque tú no cambies de empresa, tienes que seguir poniéndote retos personales, profesionales. Por supuesto. Pero además, si no lo haces y te acomodas, yo creo que fracasas. O sea, yo tengo muchos retos profesionales. Los personales los podemos hablar luego. Yo tengo muchos retos profesionales. Si quieres te cuento alguno. El principal es que la marca Quadeus sea una marca de referencia, digamos, en 1 de cada 5 hogares. Vamos a ser ambiciosos, pero no hasta un extremo imposible. Nos queda mucho todavía para eso. Nos queda mucho.
La marca Aquadeus pues cada vez se conoce más. Lógicamente, en cada una de las localidades no hay quien no nos conozca. Vamos ampliando la distancia, el radio de kilómetros y se pierde un poco, ¿no? Bueno, pues eso es normal. Tenemos que seguir creciendo en embotelladoras. Tenemos 3, ya lo hemos comentado, pero deben incorporarse 2 o 3 más. El agua mineral tiene un factor importante que es la logística y el coste logístico que ello supone. Antes te he dicho que tenemos una en Albacete, más o menos en el centro de España, otra en el sur para Andalucía, en Granada, y otra en Cantabria. Con lo cual casi toda España la abordamos de una forma razonable desde el punto de vista de coste logístico y de organización del transporte, pero nos queda la zona noreste, Cataluña, Baleares, nos queda Canarias. Bueno, pues son proyectos y alguna cosa más. Son proyectos que tengo en mente y que estoy enfocado totalmente a conseguirlo, bueno, pues corto medio. Porque ahí en esa visión tu labor y tu función principal en Aquadeus, esa visión a medio y largo plazo, ¿tiendes a arriesgar o tiendes a ser conservador? Según el momento. Mira, por ejemplo, en solares es el momento de ser arriesgados. La empresa tiene mucha solera, ya lo he dicho, 1828, las instalaciones las estamos cambiando, pero vamos a ser disruptivos totalmente con los formatos, con el packaging, con el envase que vamos a sacar. No. Va a haber alguno parecido al de Aquadeus, pero hay otros que van a ser nuevos para el mercado y yo creo que se van a ver como una aportación muy, muy chula, muy, muy bonita, ¿no? Muy bien. Luego hay momentos donde tienes que ser conservador, pero conservador en el sentido de replicar lo que sabes que te ha funcionado. Que eso es, en cierto modo, ser conservador. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos dentro de perdona la falta de modestia, quizás debería saber, creemos que sabemos. Tenemos cierto conocimiento y cierta experiencia en el mercado del agua, en el embotellado. Sabemos cuáles son los puntos críticos, dónde debemos incidir, con lo cual una fórmula de replicar lo que ya te funciona no es el éxito, pero tienes asegurado que no fracasas. Correcto. Tienes asegurado que no fracasas. Lógicamente con tu equipo, con un músculo financiero importante, con un desarrollo donde el grupo fuerte se está detrás, en fin, todo eso, por supuesto, te apoya. Y luego está el factor suerte. Decisiones arriesgadas o decisiones conservadoras, si tienes suerte en lo arriesgado te puede funcionar perfectamente, y si tienes mala suerte con una posición conservadora realizando lo mismo que ya estabas haciendo y que sabes que funciona, pues puedes tener mala suerte por X motivos y fracasar. Claro. Porque ahí de eso, fíjate, me quedo con ese aspecto que acabas de comentar, Adrián. De vez en cuando ser conservador puede ser simplemente echar mano de algo que sabes que funciona. Sí. Que es conservador o es asegurar un pilar principal de la empresa y a partir de ahí dejarte cierto margen para la innovación o para el arriesgar, pero asegurando una base, ¿no? En esa base de sé que funciona, sé que esto voy al centro de la diana, también hay parte de equívocos por el camino y de errores. Y eso enseña tanto o más, ¿no? que el acierto, ¿no? Sin duda. En el grupo Fuertes, hace muchos años se sacó para los directivos y algunos mandos un CD motivacional. Ajá. Y te lo voy a explicar y te voy a decir por qué. Y entonces había dentro de ese CD pues varias alocuciones de gente muy importante. Entonces uno de ellos era Ford, Henry Ford, el creador de la Ford, ¿no? De los coches Ford, sí. ¿No? Y él decía, había un narrador que replicaba lo que él decía y era que cuanto más me equivoco, más cerca estoy de acertar. Ajá.
Y hay otra frase que, aunque no viene a colación, pero que sí me gusta mucho, es que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Es correcto. Las dos son muy, son positivas y son correctas, pero hay que sabértelas también. Hay que tenerlas siempre en la cabeza, ¿no? Te pongo otro ejemplo. En mi caso personal, una frase muy parecida del gran Paco de Lucía, guitarrista flamenco, que decía, sí, está claro. Toco 16, desde que tengo 15 años, toco 16 horas al día la guitarra. Dice, y a eso lo llaman duende. Dice, no, hay muchas horas detrás, efectivamente. Ahí tiendes también en esa radiografía que estamos generando con estas preguntas sobre tu figura, sobre tu papel en la empresa. ¿Tiendes mucho a ser perfeccionista? Precisamente, hablando de errores, hablando de arriesgar o no arriesgar, ¿tiendes mucho al perfeccionismo o te vuelves tolerante con el paso de los años a pequeños equívocos, pequeñas imperfecciones? No soy intransigente. Ahí voy, por ejemplo. No soy intransigente. Creo. Igual habría que preguntarle al equipo, ¿no? Entonces quizás cambia la visión. Creo que no. Lo que pasa es que yo sí me exijo mucho a mí mismo y no le exijo lo mismo al equipo, pero intento, bueno, pues no perder un mínimo de visión, ¿no? Y un mínimo de, oye, las cosas se tienen que hacer de una forma y no de la que tú quieras, sino de la que pues sabemos que funciona, vuelvo a decir, y dentro de un grupo donde hay una serie de normas. Si estuviéramos en otro sitio o si tú fueras el dueño de la empresa, pues lo podrías hacer de otra forma, pero eso es así, ¿no? Pero no soy intransigente. Además, si eres perfeccionista y no eres capaz de ver lo que te aportan los demás porque crees que eres tú el que mejor lo hace, seguro que estás perdiendo mucho aporte positivo, mucho aporte válido para el desarrollo de la empresa. Estoy convencido de eso. O sea, vuelvo a poner el ejemplo. El personal de limpieza seguro que tiene algunas ideas muy buenas para el beneficio de la empresa y solo tienes que escucharlas. Por poner un ejemplo de alguien que no está metido en la dirección de la empresa, ¿no? Y digamos, pues siempre está, bueno, pues un poco de forma lateral. Entonces, todo el mundo aporta, todos, sin excepción. Lo que pasa es que tienes que también hacer un filtro, porque si solo coges los inputs, solo coges las entradas de lo que te dicen, pero no le dices, bueno, sí, vale, tú dices así, pero yo creo que esto lo debemos hacer de esta otra forma, porque por esto, por lo otro y por lo demás allá, ¿no? Pero no soy, volviendo a lo de antes, no soy perfeccionista conmigo, sí, o muy exigente, claro. O muy exigente, y bueno, y eso hace también que creo yo que la empresa pues esté en la dirección que va, ¿no? Precisamente hablando, Adrián, de esa dirección, yo creo que todos conocemos incluso algún ejemplo concreto, que a veces las empresas se dan los grandes batacazos o sus grandes fracasos no son en épocas de vacas flacas, sino precisamente cuando una empresa está creciendo. Lo que ha llevado mal muchas empresas ha sido no saber gestionar ese crecimiento. Vosotros, Aquadeus, y tú en tu caso al frente, en una expansión muy clara, en un crecimiento muy claro a lo largo de los últimos años, ¿qué consejos podrías dar o qué factores ves que son necesarios gestionar bien, atar bien, ¿no? ¿Qué machos tenemos que agarrar para llevar bien el crecimiento de una empresa a estos volúmenes? A ver, yo consejos creo que no soy el indicado para dar. Sí la experiencia, ¿no? Y la experiencia me dice que nunca hay que perder el foco de lo realmente importante en tu empresa. Tú diriges una empresa de servicio junto con tu hermano y supongo que tendréis claro hacia dónde queréis ir y estáis apostando por ese camino. En Aquadeus pues es una empresa de alimentación, de bienes de consumo y por lo tanto seguro que tiene otro camino distinto, pero nunca apartarse del foco. Y hay que hacer un análisis que no hace falta que venga alguien de fuera para decírtelo.
Quizás algunos sí necesitan esa ayuda externa y otros no lo necesitan. Pero si tú crees que lo importante es la calidad de tu producto, hablando de Aquadeus, Sí. la calidad de tu producto, que el envase sea razonablemente económico, que también importa mucho el factor económico, por supuesto. El cliente y el consumidor, si tú eso lo tienes claro, todas las decisiones que tomes deben, las tuyas, la de la empresa, me refiero, las tuyas y la de tu equipo, deben ir enfocadas y deben estar presentes esos 4 puntos que acabo de enumerar. Si los tienes presentes y con una buena planificación y un desempeño razonable, no te digo que está la clave del éxito, porque te mentiría, no es eso y me equivoco, ¿no? Sí. Pero tienes mucho puesto para conseguir la meta que te propongas. Has dejado caer en esta conversación muchas veces, hablando de esos 215 empleados de Aquadeus, y como bien has indicado, desde el personal de limpieza hasta tu posición, ¿tienes la sensación que el empresario, no sé si es vuestro caso particular o no, pero tienes muchas veces la impresión de que el empresario tiende a mirar muchas veces únicamente hacia afuera, hacia clientes, hacia marca, hacia comunicación externa, pero nos solemos dejar de puertas hacia adentro muchas cosas en el cajón de cuestiones pendientes? Tendemos a olvidarnos muchas veces de lo que tenemos dentro, a nivel de equipo, que lo has dejado caer más de una vez. Puede ser. Yo creo que una de las asignaturas pendientes, y también en la empresa y en mi grupo, es la comunicación interna. O sea, comunicar lo que estás haciendo, lo que es importante, lo que quieres, hacia dónde te quieres dirigir, qué puntos claves quieres transmitir para que todos vayamos alineados. Yo creo que eso fallamos. En general, es como una desgracia. Igual me equivoco, yo creo que no. Vamos, porque este no es mi primer trabajo, tampoco es que haya tenido 14, pero he estado en 3 empresas más. Menos tiempo que la que llevo ahora, pero vale. Y en todas veo que hay una falta importante de comunicación interna, que es vital, porque si tú quieres vender tu marca, piensas en comunicación externa. Y que te voy a contar a ti, Javi, porque tienes una empresa dedicada a eso, a ayudar a empresas a comunicarse, a estar en el mercado. Pero también tienes que comunicar a tu equipo qué es lo que quieres hacer, hacia dónde vamos, cuál es la estrategia de la empresa. Oye, ¿cómo ha ido este año y cómo planteamos el año próximo? Por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que en todo eso hay un déficit importante. Porque a veces hablamos de marca, pero siempre hablamos de marca como si la marca solo fuera un elemento externo. ¿Cómo se presenta Aquadeus en el mercado? ¿Cómo se presenta Aquadeus para clientes, sea Consum o sea el consumidor final? ¿Cómo se presenta Aquadeus en los medios de comunicación, en las notas de prensa? Pero, claro, ¿cómo se presenta Aquadeus de puertas hacia adentro, ¿no? Cómo esa marca tiene que calar también. Exacto. El empleado tiene que tener esa conciencia de, lo has dicho también antes, buscamos la calidad del producto, buscamos, por supuesto, cuestiones económicas que debe haber en cualquier empresa, pero hay valores que al final tienen que formar parte del propio empleado. Sí. Sí, si no integras todo eso como empleado, ¿no? Como empleado de producción, el técnico de mantenimiento, la persona de diseño, compras, etcétera. Si tú no integras los valores mínimos que hacen que la compañía siga adelante, pues es mejor parar, replantearse y ver si hay forma de trasladárselo, ¿no? Si un empleado se limita a ser, que me perdonen los funcionarios, pero una persona, iba a decir funcionaria, ¿no? Una persona que no tiene ninguna meta en su trabajo a un mes, a un año vista, sino que simplemente llega un formulario, lo mecaniza, genera lo que tenga que generar y se lo pasa al de al lado, eso no aporta valor. Claro. De hecho, hay máquinas que están sustituyendo esos trabajos, ¿no? Pues si hay máquinas es que no hay valor humano que aporte. Con lo cual, es vital, creo yo, desde un punto de vista de organización y de sentimiento de empresa, de cultura de empresa que se habla mucho, es vital que todos los empleados
compartan, al menos en el tiempo que están en el trabajo, compartan los ideales, el propósito de la empresa. Claro. Y eso solo, creo yo, en mi opinión, solo se puede lograr si hay un flujo un canal de comunicación, un canal de, digamos, de alimentación, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, y circular, y todas las figuras geométricas que te puedes imaginar, ¿no? Es decir, es muy importante que todos los miembros de una empresa estén mentalizados de qué se ocupa la empresa y cuáles son las metas. Y bueno, y creo yo que también para eso estamos las figuras directivas, para reconducir aquellas actitudes o aquellos trabajos que no estén alineados con esas metas y con esos objetivos. Pues Adrián, estamos llegando, aunque no lo parezca, al final de esta charla, sí, aunque no lo parezca, ya llevamos aquí un buen ratito, que se nos está pasando muy rápido, muy volando, porque hay muchas cosas de las que hablar. Pero entrando en esta recta final, fíjate que hablamos aquí con gente de distintos sectores, distintas empresas, de distintos tamaños, desde más pequeñitos a mayores. Pero últimamente sí notamos en las grabaciones de este podcast que acabáis, como acabas de acabar tú, hablando mucho de cuestiones humanas. Más allá de una cuenta de resultados, más allá de un balance, más allá de unas previsiones económicas, más allá de los fríos números, las empresas acaban hablando más de lo humano que de lo económico muchas veces, como marca y como equipo, ¿no? Es que de momento las empresas la hacen las personas. De momento. Con muchas personas o con pocas personas, ya dependiendo de la mecanización, automatización y el canal de distribución que tengan. Entonces, realmente es lo que hace que la empresa viva. No quiero, aunque igual es un poco desviarme, no quiero dejar de traer aquí unas palabras del presidente del grupo, de Tomás Fuertes, que dice, y lo tengo muy interiorizado, que dice que cada uno de los empleados de su grupo, que va ya casi por 9.000 empleados... 9.000. 9.000. 9 y 3 ceros. Vaya. Que cada uno somos los directores generales de nosotros mismos. Cuando nos levantamos por la mañana, debemos tener la actitud, cuando nos estamos vistiendo, nos estamos aseando, vamos al trabajo, incluso debemos tener la actitud de que ese día nosotros vamos a gestionarnos a nosotros mismos para alcanzar el objetivo que nos propongamos, profesionalmente hablando. Claro. ¿Vale? Y que en nuestra mano está fracasar, en nuestra mano está triunfar, pero somos nosotros los que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo, que es tener la actitud. Entonces las empresas, pues sí, hay unos números, por supuesto, porque esas son las reglas del juego, por decirlo así, hay una tesorería, etcétera, etcétera, pero las empresas somos personas. Y a mí me gustaría pensar, me gustaría que los demás pensaran como yo en cuanto a mi equipo, sí. Que somos casi una familia. Ahora no, pero porque somos ya unos cuantos y acaba de incorporarse, como te digo, la parte de la planta de solares, pero yo conocía nombre y apellido de todos los empleados y hasta el de su familia directa. Porque nos reunimos de vez en cuando, o nos reuníamos, ahora se siguen reuniendo, pero yo no puedo, pues en algunos momentos, pues para celebrar, en Navidad, hacemos varias cosas, creo que muy chulas no solo con los empleados, sino con la familia de los empleados. Que también es importante. Que yo creo que es importante, pues para integrarlos, sí, al final, es muy fácil. Bueno, es muy fácil. Es una tontería. Organizamos un día con los niños. Mis compañeros lo han llamado el Children's Day. Vale, pues en inglés parece que suena mejor. Nos traemos a los niños, le enseñamos la planta, las novedades que hemos tenido en la planta, de maquinaria, de instalaciones, de dónde trabajan sus padres o sus madres, porque son los hijos de los trabajadores. Bueno, eso. Los invitamos a desayunar y luego organizamos un concurso de dibujo, lógicamente, el concurso de dibujo, el tema es Aquadeus, claro, y la Navidad, porque es en Navidad. Y sorteamos unos regalillos y demás. Pues
creo que hay tortas por venir, ¿no? Y bueno, pues eso al final es hacer empresa. ¿Quién me va a decir que no es hacer empresa? Eso es hacer empresa también. Claro, fíjate que me ha venido a la cabeza cuando hablabas de ese Children's Day, me ha venido a la cabeza también algo parecido que hacía ya un montón de años, hacía Balai, y es que hacía dinámicas parecidas, ¿no? Que es integrar a la familia desde bien pequeñitos para enseñarle con dónde trabajaba su padre, dónde trabajaba su madre. Y cómo, que creo que es el mayor valor como marca que puede tener una empresa, cómo desde bien pequeño la gente primero se sentía orgulloso de trabajar en una marca, en este caso, que alguien pueda decir con orgullo trabajo en Aquadeus, ¿no? Eso es el mejor valor para una marca, que ese orgullo. Y luego además que esos niños decían pronto, yo quiero trabajar aquí donde mi padre, ¿no? Sí. Sobre todo, bueno, que quieran trabajar o no, al final es importante el sentimiento de pertenencia, sí, ¿no? Que eso es lo fundamental. Luego trabajarán o no, pero sobre todo el sentirse identificados con ese sentimiento de empresa. Me estaba acordando ahora, mi hija, por ejemplo, tiene ahora, va a hacer 14 años, ahora ya no, pero hasta hace poco me preguntaba, papá, ¿cuántos camiones habéis cargado hoy? Eso es ¿Cuántas botellas de agua has hecho hoy? ¿Has embotellado hoy? Claro, porque ella, que ha ido a algunos de los días estos de los niños en Aquadeus, pues ella al final se siente identificada con la empresa y me pregunta esas cosas, y yo el primer día que me lo preguntó me digo, no, pues para ver cómo va. Y claro, son cosas que al final, independientemente de que sea mi hija o la hija de cualquier otro empleado, te hace sentir esa pertenencia y esa vinculación a la empresa, ¿no? Genial. Terminamos, Adrián. Ya lo hemos dejado a lo largo de estos minutos entrever, tanto a nivel empresarial como a nivel personal, pero para poner un buen punto y final, dame un reto personal para ti en Aquadeus a corto plazo y otro para la marca. Un reto personal para mí en Aquadeus. Un reto personal, el reto de Adrián Pérez en Aquadeus y el reto de Aquadeus como marca para 2026, 2027. Vamos a pensar de aquí a poquito. Empiezo por el final y me voy pensando la primera. Venga, vale. La primera es más difícil. La primera es más difícil. Sí, porque no lo tengo claro, no lo tengo pensado. En la segunda, la estrategia la estrategia la tengo clarísima. La estrategia es, el reto a 2-3 años es, si no 2, una embotelladora más en esos puntos geográficos que donde te he dicho, en uno de ellos, o quizás redundando lo que ya tenemos en otro, en una zona geográfica donde ya estamos. Eso claramente es el reto a un par de años desde el punto de vista, digamos, operacional. Ajá. Desde el punto de vista de empresa, de marca, pues yo te diría, pues estar en uno de cada 5 hogares, y que se nos conozca, pues eso, con un poco más de relevancia que ahora. Que no me quejo, Decías que era difícil llegar al top 2, pero bueno, quién sabe, ¿no? 2-3 años. 3 años puede ser. Es un gran reto. Puede ser, es un gran reto, ¿eh? Uh-huh. Es un gran reto que implica muchas cosas, aparte de decirlo, implica mucho esfuerzo y mucho trabajo de todos, claro. De todos, y sacrificios. Uh-huh. Reto personal mío, pues saber sobrellevar el otro. Posiblemente, conseguirlo. Conseguirlo. Estar ahí. Pues intentar organizarme de una forma que me permita no teletransportarme, porque eso no depende de mí y creo que estamos muy lejos todavía, pero que me permita coordinar mejor todas las áreas y todas las plantas. Sí. Eso estamos avanzando en ello, pero falta un poco. Ahí, bueno, pues es un pequeño gran reto, ¿no? Sí, es un pequeño gran reto. Adrián Pérez, director gerente de Aquadeus, ha sido una charla súper interesante. Se nos ha hecho corta, creo, a los dos. A mí mucho. Porque ha sido... Ahora preguntaremos a nuestro compañero técnico cuánto hemos grabado, pero creo que hemos grabado un buen rato, más del que teníamos previsto. Y eso ha sido
es un buen síntoma, es una charla agradable de la que, como siempre decimos en Gente en Uteco, pues solemos tomar notas de todo lo que se siente aquí, solemos aprender y solemos, como ha sido el caso con Adrián, pues conocer experiencias empresariales que al final nos enriquecen a nosotros y a los que nos están viendo y escuchando. Adrián, un placer. Hasta el próximo rato. Muchísimas gracias. El placer ha sido todo tuyo. Ojalá grabemos una segunda edición en 2-3 años y hablemos de esos retos conseguidos, personales y empresariales. Cuando quieras. Muchas gracias, Javi. Un saludo. Hasta la próxima.